4.1 FM Purranque. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones. Hablemos Legalmente, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Bienvenidos. Somos campesinos de la raza del troquel. Buenas tardes a todos nuestros queridos auditores y auditoras que nos siguen todos los miércoles en este espacio de conversación sobre temas de relevancia jurídica y otras hierbas. Soy José Manuel Baquedano, los saludo alegremente en este miércoles 6 de septiembre de 2023, ya empezando a prepararnos para las fiestas patrias con todo ese brío, ese patriotismo, esas ganas que nos caracterizan a nosotros. Recuerden, eso sí, beber con moderación, que es lo que yo siempre hago y recomiendo en estas fechas. Hoy día estamos a panel completo con mis amigos Juan Carlos Claret, Felipe Jordán, Felipe el Hermoso le dicen algunas, o algunos, no sé, y Rodrigo Vera Lama. Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola José Manuel, gusto en saludarte y a todos quienes nos escuchan como cada miércoles para conversar el acontecer jurídico local y nacional. Hola, bueno, saludo primero a nuestras auditoras y auditores y bueno, también a nuestros panelistas aquí, José Manuel, Juan Carlos y Rodrigo. Mira, llegaste animado y llegaste chistoso de tu breve receso, querido Sí. José Manuel. Tuve un breve receso, efectivamente, llegué con las pilas cargadas, un poco gestionado con la alergia nomás. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué dice el Ñuble? Hola, amigos míos del sur. Aquí estamos, paró un poquito de llover recién. Así que un saludo para toda la gente que nos escucha, que me imagino que están más habituados que nosotros también a la lluvia allá por el sur, pero aquí en Chillán nos ha tocado harta agua con isoterma cero bien baja, así que la nieve no es tanta, pero el agua es harta. El agua líquida, no es estado sólido. Sí, Claro. no, se ha rajado lloviendo en todo o sea, no en todo el país, pero por lo menos en la zona central. Estaba viendo las noticias hace poco, Santiago, Viña del Mar, mucha lluvia. Exactamente. Bueno, ojalá tuviésemos la capacidad para contener esta lluvia y evitar la sequía. Lo comentamos en programas anteriores. Bueno, pero en todo caso es interesante que estemos en este programa con un panelista de la región del Ñuble. La región del Ñuble tan cercana, la sentimos tan cercana, ¿eh? Y gente Nótese tan que buena. nos dijo amigos del sur. Es interesante porque para los Es que Rodrigo santiaguinos, Vera no se siente del sur, no se siente sureño. nuestro No se amigo siente, nortino le vamos a decir. claro, no, tampoco, se siente centralino. Bueno, De hecho, el tren llega, la línea central con la catenaria, digamos, con tren motor eléctrico y todo, termina en Ñuble, termina en Chillán, de hecho. Hasta aquí llega el recorrido entre Estación Central y llega hasta alguna vez llegó hasta Temuco, pero eso ya se cortó, digamos, ese tramo. Se robaron los cables, cayeron los postes. duró muy poco, tal cual. Bueno, partimos el programa entonces y justamente con un tema muy de actualidad que va a exponer nuestro colega ñublense. El pase para Rodrigo Veralama. Muchas gracias. El tema de hoy es un tema que en principio parece, o lo han intentado presentar como algo positivo, como que está todo bien, y como en este país en realidad no hay mucha visión crítica. No se han visto las implicancias que tiene, que es el famoso grabado de las placas patentes de los vehículos, de los vidrios y espejos, y que es una nueva demostración del mal funcionamiento del Estado en todo ámbito, como lo vamos a detallar. Lo primero es que esta es una iniciativa de senadores de distintos sectores políticos, transversal, ¿no? Esto suma gente de izquierda y derecha, y el objetivo era reducir el robo de vehículos, evitar que luego clonen las placas patentes, porque no van a coincidir las patentes que va a tener el vehículo robado, o sea, las patentes falsas, con las que están grabadas en los vidrios y en los espejos. Entonces, con esto, lo primero es que el Estado reconoce su incapacidad de evitar delitos y le endosa a los particulares el cuidarse solo, desembolsar dinero para grabar las placas patentes, porque esto tiene un costo. Y además no hay que olvidar lo que pasó con la famosa ley 21.170, conocida como ley antiportonazo, donde en esa ley se establece que las personas que contratan un seguro automotriz
tienen derecho a que les entreguen un dispositivo GPS. Han habido hartos casos, demandas, el CERNAC, demandas colectivas porque esto no se cumplía, pero en todo caso la obligación de esa ley es solamente entregar el GPS, pero la instalación y la activación corre de cargo del propietario del vehículo. Entonces mucha gente no lo hace porque eso tiene un costo, hay que pagar un plan en el fondo para poder hacer el rastreo del GPS, entonces en realidad no ha funcionado mucho. Y siguen habiendo robos de vehículos. Esa ley es del año 2019, la del GPS. Y estamos de acuerdo que del 2019 hasta ahora se han disparado las encerrones y los portonazos. Oye, dijiste algo re interesante para justificar toda tu introducción. ¿Tú lo percibes realmente como un fracaso del Estado en materia de orden público y endosar por esta vía a los particulares la carga de tomar medidas para prever el robo o para precaver el robo? Yo estoy por aceptar esa teoría también. Yo creo que aquí es una muestra más. No, fíjate que es interesante tu planteamiento. Yo no lo había enfocado así. No lo había visto como un fracaso del Estado, pero claro, si despejamos el panorama, efectivamente pareciera ser un fracaso del Estado. Es que es lo mismo que si a usted le dicen, oiga, no sé, porque hayan ordenanzas municipales que obliguen a todos los propietarios a poner una reja de a lo menos 3 metros de alto y poner cerco eléctrico. Pero la reja, la estructura metálica y el cerco tiene que pagarlo el dueño de casa. Evidentemente que es un fracaso del Estado. El Estado debería preocuparse de no tener delincuentes en las calles y no los particulares tener que estar gastando en protección, digamos, física. Muy agudo, muy agudo. Ahora, sin perjuicio de que además sabemos que los delincuentes van a encontrar la manera de adulterar o modificar los grabados que se hagan en los vidrios y espejos. Ahora, yendo al detalle de este proyecto, esto está en un proyecto de ley que si bien fue promulgado significa que el presidente de la República lo ha firmado, pero aún no se publica, es decir, aún no rige. Este proyecto, el texto definitivo, señala lo siguiente: en el fondo modifica la ley de tránsito y establece que los vehículos motorizados deben contar con la placa patente única de forma grabada de manera permanente en los vidrios y espejos laterales. Y esto es lo importante, dice, un reglamento del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones deberá establecer las características del grabado, es decir, no es cualquier grabado, tiene que ser conforme a este reglamento del Ministerio de Transporte. Además, agregan como infracciones graves el conducir el vehículo sin tener las patentes grabadas y también una infracción grave para las empresas que venden vehículos, vender el vehículo sin la patente grabada. Y también, en cuanto a la vigencia, hay una disposición transitoria que señala que estos reglamentos que tiene que dictar el Ministerio de Transporte deben hacerse en un plazo de 6 meses, contado desde la publicación de la ley. La ley aún no se publica, ¿ya? Y luego, ¿cuándo empieza? Porque esto, y aquí vamos a entrar al detalle de ahí la desinformación que hay. ¿Cuándo existe la obligación de grabar la patente? Y aquí la ley distingue. Si son vehículos nuevos, esta obligación es al 4.º mes desde que se publica el reglamento del Ministerio de Transporte. Y si son vehículos antiguos, o sea, vehículos de antes de la publicación de la ley, existe un plazo de 1 año, 12 meses, desde que se publica el reglamento en el Diario Oficial. Entonces, aquí no deja de... O sea, en realidad, no iba a decir que no me sorprende, pero en realidad, o sea, derechamente no me causa sorpresa escuchar a ministros, a subsecretarios, a todas las autoridades que dan por vigente esta norma y han estado grabando las patentes en los espejos, en los vidrios, y olvidan que ni siquiera se ha publicado la ley y menos el reglamento, que tiene que enseñar las características, por ejemplo, el tamaño del grabado, la tipografía, el formato, la cantidad de vidrios, porque un auto tiene a lo menos 10 grabados que hay que hacer: parabrisas, luneta, 4 vidrios laterales, la aleta y los 2 espejos. O sea, ni siquiera leyeron la ley, digamos. No la han leído, no la conocen, ¿sí? Y no la conoce, porque yo he escuchado al subsecretario de Prevención del Delito, al ministro de Transporte, o sea, ni siquiera conocen la ley del ramo. Tampoco, este reglamento irá a tener que decir qué tipo de grabado, porque básicamente hay 2 técnicas, una que es con cuarzo, o sea, arena a presión, y otra que es con ácido. Espérate, Rodrigo, un segundito, porque aquí hay un tema importantísimo. Yo quiero poner el acento en esto y
decir a los auditores y auditoras, escúchennos todos los miércoles, porque vean ustedes, esta psicosis que se ha levantado por los medios y que en los noticiarios del día de la noche, digamos, lo vi, todos los noticiarios, Canal 13, los típicos, el 7, qué sé yo, todos apuntando este tema de la locura de lo grabado y toda la gente cotizando. ¿Y qué cotizan si todavía la ley no obliga en Chile? Las leyes obligan una vez que se publican en el diario oficial. Desde ese minuto son obligatorias. Y si a esto le sumas, como dice Rodrigo, el reglamento, estamos hablando que con suerte esto va a ser obligatorio. Estamos en principios de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Será para enero del 2023? O sea, 2024. 6 meses para dictar el reglamento. No, La ley tenemos aún no para se mucho. publica. Tenemos Imaginemos que para con mucho suerte rato. la ley se publica mañana. De O ahí, sea, no se entonces, estrese, señor y señora, no sí. se estrese. ¿Y qué pasa? Bueno, como decía, son muchas variables que puede contemplar el reglamento, en cuántos vidrios se graba, con qué tipo de técnica, si es con cuarzo o es con ácido, etcétera. Se va a presentar el problema de que mucha gente, porque lo están viendo y escuchando ni más ni menos que los ministros de Estado, subsecretarios, todos hablando de grado, esta gente va a grabar las patentes, ya lo han hecho, lo han estado grabando, y después, si no cumplen con el formato del reglamento que se dicte en algún momento del Ministerio de Transporte, pueden ser rechazados de la planta de revisión técnica. Porque a lo mejor Carabinero puede ser criterioso, Carabinero no le va a pasar un parte, no le va a hacer, no lo va a dejar citado al tribunal, pero en las plantas de revisión técnica muchas veces son bastante quisquillosos, minuciosos, y pueden rechazarlo porque le dicen, ¿sabe qué? Su grabado no cumple con el reglamento del Ministerio de Transporte. Entonces hoy en día la gente está grabando lo que se le ocurre, el formato que quiere, las letras que quiere, en los vidrios que quiere, más grande, más chico, a su pinta, digamos. Aquí no, incluso probablemente van a surgir creativos que van a poner las patentes con letras cursivas, con fondo, van a poner un dibujo, cada uno a su pinta, porque todavía no se dicta el reglamento. Entonces, como dato anecdótico, incluso ya en la prensa están apareciendo los precios, donde el cuarzo vale el doble que el ácido. Hay parlamentarios pidiendo que se subsidie el grabado, o sea, un grabado que todavía no es obligatorio y que no sabemos cuál va a ser. Incluso hemos llegado a tal nivel de estupidez, porque no merece otro calificativo, que en un diario, el día de, si recuerdo si ayer o hoy, se han aparecido hablando académicos, especialistas en química, sobre cómo hacer grabado con ácido de manera casera. Cómo comprar un bidón con ácido, cómo diluirlo y hacer el grabado en la casa, con el riesgo que eso representa para la salud, porque esto obviamente provoca quemaduras. Entonces le dicen, no, mire, hágalo en la casa, pero tenga cuidado, póngase guantes. Entonces, si algo, y aquí le voy a dar el paso porque este tema en realidad, digamos, se agota con esto, la estupidez es habitual, producto de la anomia, de la decadencia. Entonces, si un tema tan simple, pedestre, como el grabado de patentes en vidrio y espejo, genera estos problemas por la ignorancia, la desidia de las mismas autoridades de primer nivel del Estado, entonces todos pueden entender la incapacidad del Estado en cosas más complejas, como son, por ejemplo, los grupos paramilitares que operan en la macrozona sur o las bandas de crimen organizado o narcotraficantes. O sea, si esto se les va en collera, no saben qué hacer, son ignorantes, desinforman, hablan cualquier estupidez las autoridades, entonces, ¿qué más queda cuando se enfrentan con grupos subversivos paramilitares? ¿Colegas? Así es. Sí, ¿algo iba a decir, Juan Carlos? Sí, tengo dos consultas para Rodrigo. La primera, por regla general, la ley no es retroactiva. Entonces, ¿qué pasa con las personas que ya tienen los grabados? ¿En la norma hay alguna excepción? ¿Y por qué pregunto esto? Porque me imagino que debe haber algún método, y tal vez para eso es también pertinente y relevante el reglamento, en cómo distinguir a las personas que ya están con un grabado, que tal vez no cumple con la normativa, que podrían ser multados, pero que se sepa de que se grabó con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. Podría ser, digamos, no sé si la norma establece qué pasa con los que ya lo tienen, pensando sobre todo en aquellas personas que tienen auto en Santiago, donde esto ya es una práctica más que común, digamos, al momento de grabarlo. Y por otra parte, Rodrigo, preguntar, ¿era necesario? La otra vez conversábamos el tema de los cascos, que había un decreto de un ministerio que regulaba esto. ¿Era necesario llegar a una ley para regular este aspecto, que lo hace obligatorio, tal vez
más conveniente hubiese sido simplemente dar criterios para regular a quienes quieran hacerlo. No sé cómo lo ves. Con respecto a la primera consulta, la ley al menos no se refiere a eso. Por lo tanto, el Ministerio de Transportes, cuando dicte el reglamento, va a tener que ser bastante laxo e indulgente, porque el reglamento depende única y exclusivamente del Ministerio de Transporte, o sea, del gobierno, eso no pasa por el Congreso. Va a tener que ser bastante indulgente y ponerse en ese caso, porque si no, no sé qué van a hacer con toda la gente que ya tiene los vidrios y espejos grabados. Eso, digamos, empezar a Eso podría no, borrarlo. no coincidir con los estándares del reglamento. Eso, Claro. Entonces, necesariamente va a tener que ser laxo, en el fondo, ser amplio, digamos, no ser tan minucioso, porque ya se están enfrentando a una realidad propiciada por el propio gobierno, propiciada por las propias autoridades, que ya empezaron a ser grabados sin que exista el reglamento. Entonces, sería ilógico que luego comenzaran a establecer normas muy específicas que dejen a la gente fuera de norma y eventualmente con problemas en las plantas de revisión técnica. Pero esto es para que entendamos la estupidez que tenemos, así esto es una más, o sea, esto no es para sorprenderse. Y con respecto a la segunda pregunta de por qué tenía que hacerse por ley, lo que sucede es que también se establecen sanciones, ¿ya? Dentro del catálogo de infracciones graves que tiene la ley de tránsito en el artículo 200, se agregan estos dos numerales, que son el conductor que anda sin la patente grabada y la automotora que vende un auto sin patente grabada. Entonces, como son sanciones, tenía que hacerse por rango legal, digamos. Esa es la explicación. Y además que dentro de esta reforma, de este proyecto de ley, que insisto, aún no se publica, aún no tiene número, se incorporan otras medidas también relativas al tema de prevenirlo o evitar los portonazos, las encerronas, o sea, son otras normas que hay y dentro de todas estas normas incorporaron el grabado de las patentes. gracias, Rodrigo. Bueno, seguimos entonces analizando los temas y yo quisiera ahora exponer uno, más que exponer uno, referirme a un tema que también dice relación con la incapacidad del Estado para proveer a todos nosotros que somos los nacionales, las personas, los ciudadanos, ciudadanas que habitamos el Estado de Chile, y que como todo pacto social entre la población y la autoridad, existen derechos y obligaciones recíprocas. Por de pronto estamos dándonos cuenta, o es mi apreciación, que compartida por muchos otros analistas, tanto más agudos que yo, hemos podido constatar cómo el Estado no está dando el ancho en muchas materias. Rodrigo se refirió a una que al lado de la que yo voy a tocar es minúscula. Aquí, mis queridos auditores y auditoras de Musicop, Purranque FM y todas las emisoras enlazadas, quiero poner sobre la mesa un tema tremendamente delicado y candente, recurrente también, lamentablemente, que es el rotundo fracaso de la fuerza armada e institucionalizada del Estado, representada a través de la fuerza pública y de las Fuerzas Armadas, esto es, del Ejército, la Armada fundamentalmente, y Carabineros y la PDI, en las regiones declaradas en estado de sitio, fundamentalmente el Biobío y la Araucanía, para frenar el control territorial que terroristas, ya ni siquiera digo mapuche, porque esto no es un tema del pueblo mapuche, el pueblo mapuche fue la víctima para extraer contenidos históricos y sociales de postergaciones, que efectivamente la comunidad mapuche los tiene en muchos casos, pero células terroristas ya con un norte netamente confrontacional con el Estado, se han embarcado en una lucha sin cuartel. Y en esta lucha sin cuartel ocurre que el Estado de Chile está perdiendo. Y es terrible decirlo, vergonzoso decirlo, porque usted, señor, señora, usted que paga impuestos como nosotros y que exigimos del Estado protección para transitar por nuestras carreteras, sin temor, sin problema, especialmente nosotros que habitamos la provincia de Osorno, que estamos insertos dentro de la región de los lagos, que tenemos a la comunidad, que tenemos a las comunidades indígenas de Temucuicui, de Traiguén, más allá, cerca de Angol, ¿no es cierto? Y resulta que
cuando queremos ir hacia el norte, a cualquier punto que signifique pasar por la zona roja, lo hacemos encomendándonos a todos los santos y ángeles de la guarda para que no nos pase nada, para que podamos llegar a nuestro destino sin ningún temor y sin nuestra integridad física lesionada. Ni hablar, si usted quiere, como ya también lo hemos dicho en otros programas, adentrarse en la zona de Temucuicui. Carabineros de un triste espectáculo, y el ejército también lo dio. Ocurre, como ustedes saben, de que en la comunidad de Temucuicui, a propósito del robo de un vehículo, que era el CEFAM de Ercilla, en la región de la Araucanía, las fuerzas que están instaladas por el gobierno del presidente Boric para hacer respetar al Estado de Derecho y dotadas de facultades que les da la Constitución en el marco de estado de excepción constitucional y concretamente del estado de emergencia. Es decir, con esto les quiero hacer ver a los auditores de que están plenamente legitimados para usar armamento letal y poder de fuego, de guerra y destructor, y dar de baja a los insurrectos. Es decir, en otras palabras, a los terroristas hay que matarlos, porque hay que usar la fuerza del Estado para matarlos, así como ellos no trepidan en matar a la gente que transita, en matar a los funcionarios de los consultorios públicos de CEFAM, así como ellos no trepidan en dispararle a un carabinero. Bueno, hay que responderles con la misma moneda. Pero ¿qué ocurre? Que no se le respondió con la misma moneda. Y por 8 horas se extendió un enfrentamiento armado entre carabineros, militares y terroristas desconocidos al interior de la comunidad mapuche de Temucuicui, con el fin de recuperar un vehículo del CEFAM de Ercilla, como dije. El ejército dijo que no utilizó sus armas de fuego porque no lograron identificar un blanco claro, un objetivo claro. Carabineros, por su parte, ingresó con recursos blindados y fuerte contingente, pero se encontró con caminos bloqueados, con muchos disparos que provenían desde distintos sectores y nadie fue capaz de identificar el blanco, el enemigo. Todo esto quedó bochornosamente registrado en redes sociales. Aquí muchas autoridades rajaron vestidura. El jefe subrogante de la Defensa Nacional, coronel Eduardo Monge, a propósito de este evento que yo estoy comentando, declaró públicamente que su personal militar no percutó ninguna bala, ya que no pudieron dar con un blanco claro. Es decir, aquí la pregunta es, ¿cómo es posible que el ejército, con todos los medios de que dispone, no hayan podido identificar al enemigo, al adversario, y no hayan podido abatirlo con el armamento de guerra que ellos legítimamente, a diferencia de los terroristas, que ellos legítimamente poseen? Es como, digamos, totalmente contradictorio esto. Luego, el general Cabrera, que es el titular jefe de la Defensa Nacional para la región de la Araucanía, desmintió al coronel Monge. Dice que ellos no tienen ningún problema en utilizar armamento letal, reconociendo que los terroristas tienen la ventaja de que conocen el terreno. Por lo tanto, las fuerzas del Estado, las fuerzas militares del Estado no conocen el terreno. Entonces, al final, en esta ecuación, raya para la suma, ¿qué pueden pensar ustedes? ¿Qué pueden pensar los auditores? Estamos perdiendo la guerra, eso. Estamos perdiendo la guerra. Y lo digo desde esta tribuna con la libertad que me da el hecho de ser un abogado de ejercicio libre y con la libertad de saber que estoy diciendo la verdad, porque están todas estas cosas documentadas por medios, por canales de difusión y emisoras y radios serias, que así lo han documentado. ¿Es sostenible, creen ustedes, pensar de que las Fuerzas Armadas, el Ejército, no puede identificar el objetivo? ¿No pueden tener los medios logísticos, tecnológicos suficientes para no identificar el objetivo? La verdad, y a título personal, creo que no. O sea, quiero creer que no. Fui muchos años oficial de justicia, militar del Ejército, fui muchos años asesor de generales, conozco la eficiencia, la eficacia de nuestro ejército, pero en esta materia, y hay una opinión naturalmente a título personal, creo que aquí el ejército está atado de pie y mano. Y está atado de pie y mano por el poder político. Evidentemente las Fuerzas Armadas, al ser obedientes, no deliberantes, verticales, etc., no pueden contradecir al poder político.
sin consecuencias impensables. Piensen que todavía estamos con este tema de los 50 años y quién sabe para cuántos años vamos a tener lo mismo. Entonces la pregunta del millón es, ¿están realmente amarradas las Fuerzas Armadas de brazos cruzados por orden del poder político que no quiere muertos de la Araucanía? Muertos terroristas me refiero, porque muertos civiles los hay. Y el gobierno no controla a los terroristas, y como el gobierno no controla a los terroristas, ellos están libres a su entero antojo para hacer, deshacer y cercenar las vidas de quienes se les ocurra, porque nadie les va a decir nada. Sin embargo, Carabineros y el Ejército están de brazos cruzados, no pueden identificar al enemigo. Doy la palabra sobre este punto. Rodrigo, usted que es un agudo analista. Este tema, si mal no recuerdo, lo hemos analizado. O sea, no, Lamentablemente muchas veces no hemos referido a esto, sí, con la esperanza de que haya algún cambio. No, y va a empeorar. De hecho, este mismo episodio lo analizamos, creo, hace, no sé si 1 o 2 programas atrás, no me acuerdo, 2 programas parece atrás. O sea, es un tema que conozco sobradamente. Yo trabajaba ahí, pues trabajaba en eso. Entonces vi cómo fue evolucionando el tema desde cuando andaban con escopeta hechiza hasta ahora que andan con fusiles. Aclaro para los que no lo saben, de la audiencia, digamos, los radioescuchas, Rodrigo Vera fue muchos años fiscal militar en Angola, en la zona roja. A eso se refiere cuando dice conozco el tema. Sigue nomás, Rodrigo. Entonces hay un aumento tanto de extensión territorial, o sea, lugares que antes no ocurrían atentados y ahora sí, también aumento en el grado de violencia, que son las 2 características básicas de cualquier movimiento subversivo. El movimiento subversivo no se autolimita, no es que diga ya lleguemos hasta aquí nomás, siempre van creciendo. Y por eso que hay zonas donde antiguamente era tranquilo y uno decía, mire, Quidico en Tirúa, la ribera del lago Lanal, o entre el camino a Curacautín, qué sé yo, y hoy en día son lugares que también tienen la categoría de zona roja. Es parte de, digamos, y así van aumentando, digamos, el tipo de agresión que realizan, es como del manual de los grupos subversivos. Ahora, ¿por qué? Y también conocen mi teoría, un concepto que yo utilizo bastante, que es la legitimación social del uso de la fuerza, que para las grandes tareas del Estado se requiere. Pero antes que vaya a tu teoría, que desde luego la conocemos y no deja de tener razón, ¿pero tú le crees al general Cabrera cuando dice que ellos están libres para disparar? No, a Cabrera no, obviamente que no. Yo creo que Cabrera debería tener claro que nunca hay que perder la oportunidad de quedarse callado. O sea, mejor guardar silencio que decir las cosas que dice, porque no queda bien, pues no queda bien que se contradiga en la prensa con un subalterno, que diga cosas que son irreales, porque la verdad es que lo que él dice no se condice con la realidad. Entonces mejor no hablar, o sea, si no tiene algo útil que decir, siempre va a tener la oportunidad de guardar silencio o de hablar sin decir nada. Es un buen concepto, hablar sin decir nada. Pero no decir esto. Oye, pero lamentablemente te tengo que interrumpir, he estado muy perturbador en esta primer bloque, porque ya estamos en el espacio de comerciales con nuestros auspiciadores. Vamos a comerciales y estamos en breve con ustedes para seguir con este y otros interesantísimos temas. Adelante, controles de esta muy respetuosa radio. 18 horas, 30 minutos. Baquedano y Claret Abogados, un estudio de abogados que ofrece un completo servicio profesional en las áreas penal, administrativo, civil y defensa ante el Estado. Experiencia atendiendo causas de alta complejidad e impacto. Baquedano y Claret, profesionalismo y resultados es lo que ponemos a su disposición. Baquedano y Claret Abogados, nuestras oficinas en calle O'Higgins 1271 Osorno, o visite la web baquedanoyclaret.cl. Neumáticos Osorno saluda cordialmente a su distinguida clientela e informa que tiene a su disposición una amplia variedad de neumáticos agrícolas de la prestigiosa marca Pirelli. Además, somos distribuidores oficiales para la zona sur de la marca Maxxis, donde encontrará la medida adecuada para su auto o camioneta. Neumáticos Osorno, ubicados en Maquena, esquina Ecuador, les entrega la mejor asesoría, servicio y precio. Hoy tu cuenta corriente puede ser diferente, porque la cuenta digital de BCI hoy también es para pymes.
Ábrela 100% online de manera fácil y rápida. Podrás transferir las veces que quieras, además de acceder a todos los beneficios de los canales digitales de BCI. Ábrela hoy, úsala hoy. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Loncomilla, Ingeniería Industrial, cuenta con un sólido equipo de ingenieros y técnicos al servicio de los clientes más exigentes del sur de nuestro país. Servicio de mantención industrial en plantas de procesos productivos. Contamos con tecnología de alineación láser de ejes y poleas para un perfecto montaje de equipos complejos y maquinaria industrial, además de contar con servicio de maestranza y tornería mecánica. Visítanos en Guillermo Mata 507 o en Santa María 1685 en la ciudad de Osorno. Conoce nuestro trabajo en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn o en www.bobinadosloncomilla.cl. Comunícate con nosotros a contacto@bobinadosloncomilla.cl o al fono 642 24 3505, 642 23 5100. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Somos campesinos de la raza del troquel. Bueno, estamos de vuelta ya en este segundo bloque y retomamos de inmediato la conversación que estaba que arde. Entonces, Rodrigo, tú comentabas de que no era bueno ni sano que el general Cabrera hablara, mejor quedarse callado, ¿no es cierto?, antes de entrar en la polémica con un subalterno, bien digo, desautorizándolo, etc. Sí, es que lo que pasa es que hay que entender la lógica de Cabrera, por dar un nombre, si lo mismo va a decir el que esté. Son gente que son generales de 2 estrellas, o sea, todavía pueden ascender más, son general de brigada. Los hombres están haciendo carreras, están pensando en los ascensos, las destinaciones, eso es al fondo lo que los mueve. Entonces tratan de dar una explicación como para dejar contento a alguien, no sé, algún sector más de la derecha, como que están haciendo algo, pero en el fondo ellos saben en realidad que no pueden hacer más tampoco. Sí, hay que entender, y por eso yo utilizo mucho ese concepto de legitimación social. Nosotros en Chile, hace un año atrás, exactamente, o casi hace un poquito, un año y 2 días, tuvimos 5 millones de chilenos que querían un Estado plurinacional, que son los que votaban a prueba. Nos hizo una consulta ciudadana de Araucanía, hubo participación solamente un 16% en el año 2021, si querían o no estado de emergencia. Los chilenos hace un año y medio, ya casi 2 años, votaron, el presidente más votado de la historia, un hombre que prometió indultar delincuentes y cumplió su palabra. Entonces, en realidad, cuando esa es la temperatura ambiente en Chile, cuando usted tiene diputados hoy en día en el Congreso que dan la vida porque el portar combustible en una manifestación no sea delito, o porque no exista legítima defensa privilegiada en el delito de usurpación, o sea, tomarse una casa. Cuando esa es la temperatura ambiente en Chile, es poco lo que se puede hacer. No nos sirve tener un 52%, un 58%, un 60% que quiera otra cosa. Cuando tenemos más de 1/3 de la población en Chile que está en una línea, en otro sentido común, completamente distinto al sentido común de nosotros, el general Cabrera o el que sea que esté ahí no va a poder hacer nada. Entonces, si él sabe que no puede hacer nada, lo mejor sería que no hablara las cosas que habla. ¿Para qué? Porque al final queda mal, pues si todo no es atendible las cuestiones que él señala. Bueno, es triste, pero lamentablemente tiene mucho de cierto. El tema de fondo va independiente de la legitimación social, del poco interés de la Araucanía por votar. Yo creo que el tema más importante en esto está en que, sin lugar a dudas, el Estado, al no cumplir con su obligación de resguardar el orden público, cabe la legítima pregunta: ¿es realmente un maquillaje cosmético baratísimo, no barato, baratísimo, el que el gobierno hace con el solo hecho de declarar estado de excepción
como si la declaración en un papel de estado de excepción per se fuese la varita mágica para dar tranquilidad a la población, cuando no se sigue de efectividad, cuando en los hechos el Estado es incapaz de efectivamente proveer seguridad. Esta es la cuestión y esta es la pregunta que es necesario responder, que todas las voces pensantes en Chile, desde intelectuales, analistas políticos, de todas las profesiones, que tengan comunicadores sociales, no dejen de preguntar y no dejen de requerir y no dejen de emplazar al gobierno a este respecto. Porque la Araucanía está a un paso de la región de los lagos. Por lo tanto, esta espiral ascendente de controlar territorio en un tiempo más cercano que tarde podría estar a todos nosotros dándonos muchos, pero muchos dolores de cabeza. Bueno, cierro el espacio porque tenemos más temas en carpeta antes que se vaya el programa. Esto es un tema que lamentablemente no podemos dejar de monitorearlo por dos razones. Primero, porque estamos muy cerca de la zona roja, ¿no? La región de los lagos. Y en segundo lugar, porque vivimos en carne propia todo lo que significa el dolor de nuestros vecinos, a través de la multigremial, a través de los colegios de abogados, en contacto con la Araucanía, con el Biobío, entre muchos otros medios. Bien, ¿a quién corresponde seguir? Juan Carlos, Felipe, Juan Carlos, creo. Mira, a propósito de tu pregunta, José Manuel, no para dilatar el tema, pero quiero hacerme cargo de eso. Bueno, ¿qué pasa cuando la norma dice algo y la eficacia en la realidad demuestra otra cosa? También yo me he llegado a preguntar si el problema en la Araucanía, al igual que el avance del narcotráfico en las poblaciones, es cosa de darse una vuelta por Osorno, no es también consecuencia de un pacto social o que fue mal diseñado o que simplemente ya no da abasto. Porque cuando muchas veces no hay forma de establecer criterios de eficiencia y eficacia del aparato estatal, pero al mismo tiempo tampoco el Estado goza de todas las prerrogativas para poder evitar el retroceso territorial frente a las bandas narcotraficantes, o cuando todavía no está claro el uso de la legítima defensa y el uso de la RUF, las reglas del uso de la fuerza. Yo me pregunto, bueno, tal vez eso también es síntoma no solamente de una necesidad constitucional, sino también de una necesidad de que no podemos seguir con las mismas reglas. Tenemos que avanzar. Entonces yo creo que puede ser causa y consecuencia al mismo tiempo. Quería poner eso también sobre la mesa. Y también quiero, aprovechando los micrófonos, poner sobre la mesa una noticia que no hemos conversado acá y que tiene que ver con la Comisión contra la Información que se dio a conocer hace algunas semanas. El contenido jurídico así propiamente tal en cuanto a normas no voy a exponer porque a decir verdad es un informe que por lo menos permite hacer un rayado de cancha o establecer definiciones que puede ser de mucha utilidad para quienes nos escuchan y también puede ser una forma para describir lo que acontece, sobre todo en las redes sociales. ¿Qué es lo que ocurre? La Organización Mundial de la Salud señala de que en el mundo no solamente tenemos problemas en cuanto a la salud mental propiamente tal, sino que experimentamos agobio en virtud de lo que se ha conceptuado como una infodemia. Es decir, podríamos casi una pandemia, pero donde estamos agobiados por el exceso de información. Es decir, hoy día el exceso de información es una patología que está dentro del interés médico. Interesante, no conocía ese nombre ni esa preocupación. Por eso, en virtud de la infodemia, el estrés que se nos ocasiona a todos cuando estamos bombardeados de información, es que es útil el meme. En la universidad siempre decíamos, cuando nos tocan profesores muy cabrones, en buena hora llegan los profesores pasta, porque eso nos permite así como avanzar, pero poner atención en otras cosas. Oye, cuando tú decías esa cuestión de exceso de información, claro, yo hago la reflexión de mi santa madre y de mi suegra, ambas de la tercera edad, ¿no? O de la cuarta edad quizá. Mi madre con sus grupos de oración y evangelización y el evangelio y la cuestión y las cosas que nos bombardea a todos los hermanos y a todos sus redes tarde, mañana y noche. Y mi suegra con todo su tema animalista y etcétera. Entonces, en realidad, los adultos mayores, estas redes sociales les viene como anillo al dedo para agobiar a todos sus seres queridos con información.
Hay otros, que no voy a decir, que también agobian con información, pero es información sana, productiva y de interés social. Entonces, ante eso cabe la pregunta, ¿cómo filtrar, no es cierto? Tú por ahí vas a ir... Para allá voy, para allá voy. ¿Por qué? Porque ante una sobreabundancia de información, útil es el meme. El meme, si bien tiene su origen en un estudio respecto a la biología, lo cierto es que hoy día es usado como una forma de transmitir información en su mínima expresión. La idea de un meme es que no se explique. Si uno tiene que explicar un meme, ya no es un meme. Generalmente son estas imágenes que llegan por WhatsApp, por redes sociales, donde se transmite una idea generalmente con humor. Y el meme es muy usado sobre todo en épocas electorales, porque ayuda a posicionar ideas, instalar ideas en el inconsciente colectivo sin tanto esfuerzo intelectual por hacer una comprensión del mismo. ¿Cuál es el problema y por qué es importante y por qué estamos hablando sobre esto? Porque particularmente son las ideas generalmente de los extremos, entiéndase como de populismos o cosas por el estilo, los que generalmente hacen política en base al meme, y por eso las posturas más moderadas, o que como decía Rodrigo en su exposición inicial, que requieren mayor análisis, que requieren mayor seriedad, lo cierto es que se enfrentan a este desafío entre dos polos que se juegan con ideas simples, como presentar matices. Y es ahí donde entonces la desinformación se transforma o mejor dicho, este escenario se transforma en un caldo de cultivo para la desinformación y que tiene a Chile con una particularidad o una excepción a nivel internacional. A diferencia del resto del mundo, sobre todo en los países del hemisferio norte, lo cierto es que los problemas de desinformación ocurren con medios de comunicación identificados, con blogs de opinión identificados. En cambio, aquí en Chile ocurre a la inversa. Es a través de las redes sociales en el que el chileno promedio se informa. Entonces, no es que ingrese, no digo que ingrese a La Tercera, el Mercurio, a leer el diario, sino que ni siquiera entra a una plataforma web donde uno dice, este es el autor de la nota, esta es la línea editorial que está detrás, sino que muchas veces son por cadenas de correos, o perdón, por cadenas de WhatsApp, donde uno de repente ve el mensaje y dice reenviado muchas veces. No se sabe quién es el autor, no se sabe de dónde sale la información, es difícil de contrastar, y esa es la principal fuente de información del 68% de la población chilena. O sea, es un porcentaje no menor. Ese es un diagnóstico tremendo y que esta comisión, que fue muy criticada, yo también la critiqué, aporta. Yo creo que este primer informe, de los 3 que tiene que evacuar, aporta una claridad de diagnóstico, no solamente con estadísticas, sino también para situarnos dentro del concierto internacional. Pero, y en esto quiero centrarme, también esta comisión aporta definiciones. Y yo con esto, con que lo pueda socializar hoy día, me doy por satisfecho. No es lo mismo desinformar que entregar información errónea, y también es muy distinto a malinformar. Aquí hay una distinción. ¿Por qué? Porque la desinformación es la información falsa o engañosa que se crea o difunde para lucrar o engañar. Es decir, ¿cómo poder distinguir a aquel que desinforma de aquel que entrega una información errónea? Es simple, es la creación o divulgación de información con una intención negativa. Hay un dolo, digamos, de tratar de engañar o de perjudicar o de lucrar en virtud de esa información. Cosa distinta es entregar información errónea. De repente incluso nosotros mismos podemos caer en micrófono diciendo, no sé, me pasó la semana pasada cuando dije Guillermo Tellier era diputado en ejercicio. Claro, había sido diputado, seguía en la palestra pública, pero no estaba actualmente en el Congreso. Entonces, eso no es desinformación, eso en sentido estricto es entregar información errónea. Y otra cosa, la tercera patita, es malinformar. Malinformar consiste en sacar información que es verdadera, pero que se descontextualiza o se exagera. Yo saco una conversación privada y la expongo en el público, en consideración de que muchas veces uno en la esfera privada conversa con otros términos, no es tan riguroso en los conceptos que ocupa. Pues bien, si yo hiciera eso, estaría mal informando, que no es lo mismo que desinformar, porque no tengo un ánimo de lucro o de generar engaño. O lo otro también es exagerar un punto por sobre otro sin ser fiel, digamos, con las intenciones del autor. En ese sentido, el problema comunicacional que tenemos hoy día en Chile,
cuando uno habla de desinformación, no es solamente desinformación, es un fenómeno más complejo porque también hay información errónea, que sobre todo en los matinales, que es una de las principales fuentes de información hoy en día, se comparte a diario, pero también existe la malinformación, es decir, nos encontramos con un fenómeno mucho más complejo que simplemente las famosas fake news. Esto va a ser importante, ¿por qué? Porque en virtud de este marco conceptual, se espera que el Congreso, que está discutiendo esto, de hecho, actualmente hay 11 proyectos de ley que regulan esta materia. En el Congreso están ahí tramitándose. Yo no tenía idea que eran 11 proyectos de ley. Uno generalmente se queda con las propuestas que hace Camila Vallejo, el presidente Boric en sus alocuciones. Hoy día, digamos, hay una preocupación real, se transforman 11 proyectos de ley, y por eso que este primer informe, hay que esperar los otros 2 informes de esta comisión, pueden ayudar a pensar mejor o establecer criterios ciudadanos para que uno pueda discernir si esos proyectos de ley están bien encaminados. ¿Y por qué digo esto y con esto concluyo? Porque lo cierto es que por ningún motivo, y eso me da mucho alivio, la Comisión contra la Desinformación propone que sea el gobierno el que lleve la batuta, el gobierno de turno, o al Estado que lleve la batuta, más bien Mal, propone pésimo, claro, de hecho propone pésimo. como primer horizonte siempre que toda política pública tiene que respetar la libertad de expresión. Y eso que la Comisión lo siente como un criterio para coordinar los esfuerzos que se hagan es importante. Es decir, no se puede vulnerar la libertad de conciencia, ni la libertad de opinión, ni la libertad de prensa, no solamente de las personas, sino también de los grupos intermedios. Y respecto a ¿qué podemos hacer para evitar la desinformación? Censurar. Lo cierto es que la Comisión propone que descartar de plano cualquier tipo de regulación única al respecto, toda vez de que no solamente la experiencia ha demostrado de que no es efectiva esa fórmula, sino que lo más eficiente en estos asuntos es la corregulación. ¿Qué significa esto? Que existan medios de comunicación que el Estado asegure, por ejemplo, financiamiento, fondos a los que se puedan concursar, pero al mismo tiempo, por ejemplo, las universidades o fundaciones puedan promover estas plataformas que son muy útiles respecto a lo que se conoce como fact-checking, que es la revisión de los datos. El Mercurio, a través del polígrafo, comenzó con esto, donde decían, oye, el presidente dijo esto en este discurso, ¿eso es cierto o es falso? ¿O es medianamente correcto o incorrecto? Entonces, con esos ejercicios, a decir verdad, de alfabetización informática de la gente, se puede corregir sin que el Estado tenga el monopolio, digamos, para decir esto es información correcta o no, para que finalmente la ciudadanía tenga, digamos, criterios para juzgar qué información fue errónea, qué información fue mal informada, o derechamente se buscó desinformar. Así que eso yo creo que me llevó una grata sorpresa con este primer informe. O sea, interesante tu exposición sobre este tema. Ahora, en lo personal creo que todo lo que huela a un control estatal, aún más aún si es estatal, de lo que se dice y lo que no se dice, huele a dictadura, huele a sistema totalitario. No me gusta por eso. En toda democracia, la libertad de expresión es fundamental. Fundamental. La persona, y esto no significa que uno pueda aquí tener un micrófono y decir lo que se le ocurra o no medir las consecuencias de sus palabras. No, porque hay el sistema, nuestro ordenamiento jurídico, nuestro derecho, entrega las herramientas necesarias para que si alguien abusa de precisamente la libertad de expresión o de información, pueda tener las sanciones que en derecho correspondan. Pero esto de que se creen organismos estatales para controlar lo que se dice y lo que no se dice, me huele peligrosamente a dictadura. Bueno, pero precisamente la comisión, de hecho, explícitamente dice que eso no es lo que hay que hacer. No hay que crear comisiones. Pero Lo claro, pero no importante- seamos ingenuos, pues no, o sea, se pueden decir mucho, pero vamos a quedar ahora en manos de qué, de fundaciones, así como No, las no, no. fundaciones que... No, pero al mismo tiempo que uno tiene derecho a la libertad de expresión, también es cierto que no toda opinión es información. Entonces, yo sí creo que es útil de que al menos esté a disposición de la ciudadanía esfuerzos. Por ejemplo, las universidades, los mismos medios de comunicación, que en tiempo del estallido dieron mucha Sí, eso utilidad. sí.
Entonces, El bolígrafo, eso que tú dices, sí, sí. exacto, el fact-checking de La Tercera, cuando, oye, habían tantos videos circulando en redes sociales donde decían Carabinero acaba de matar a esta persona y muestran imágenes, y La Tercera decía, no, esta imagen no corresponde a esta protesta corresponde a una manifestación que ni siquiera era en Chile. Entonces la pregunta es, ¿vamos a renunciar a que se promuevan esas instancias que, a decir verdad, promueven el derecho a la información? Entonces hay una colisión bien interesante, bastante sutil, respecto a dónde está el límite. Y es ahí donde yo valoro que esta comisión diga, perfecto, nosotros como expertos nos llamaron para esto, pero descartamos de plano que sea monopolio del Estado o del ministerio que encabeza Camila Vallejo el que tenga que decidir qué es lo que se tiene que hacer. En eso yo creo que... No, bien, bien. En eso yo creo Sobre todo el ministerio que encabeza Camila Vallejo, porque nos pilla confesado. Ya. Bueno, Sí. Felipe, los últimos minutos tuyos. Pero para variar, me deja una migaja, que me migaja de tiempo. No puedo tú hacer pediste el orden. prácticamente nada. Tú pediste No puedo el hacer orden. prácticamente nada. Bueno, tenía dos cositas que hablar, pero en realidad la primera va a ser un poquito más larga. Yo, básicamente, lo que me está interesando en este programa, más que tratar estos temas que ustedes tocan casi programa por medio, que ya son reiterativos, ya a nuestros auditores ya les aburre un poco, voy a ser un poco más original y voy a referirme, ¿no es cierto?, a estos titulares que aparecen habitualmente todos los días nosotros en la prensa, y hay cosas muy reinteresantes que no necesariamente son jurídicas, pero que son bien interesantes. Por ejemplo, ¿escucharon ustedes o vieron las declaraciones de la ex timonel del PPD, esta señora Gentile, respecto del tema de los sin filtro. sin filtro? Y de hecho estaba en un programa que se llamaba Sin Filtro. De hecho, podríamos dejar 10 minutos de este programa para hablar de cosas sin filtro, que habitualmente nosotros no tenemos filtro. ¿Qué dijo la señora Pierre Gentile? Que vengan unos pendejos de mierda que dicen que tienen una mirada ideológica y se roban la plata de personas que son las más pobres de los pobres, no puede haber un perdón social, ni ideológico, ni de ninguna manera. Dijo en el programa de TV Sin Filtro. Oye, ¿cómo se llama la Obviamente, señora que no te capté bien el nombre? ¿Cómo se llama? Pierre Gentile. Era la ex Gentili. Ya. Pierre Sí. Gentile. Era Pierre la ex Gentile. timonel del Partido por la Democracia. Correcto, mira. Y Bravo. obviamente esto levantó bastante humo del lado, ¿no es cierto?, de los partidos del gobierno. Y este niño Winter dijo, la verdad, las cosas que yo no me ofendo porque yo no he robado a nadie, ni tampoco estoy en el grupo etario para considerarme un pendejo. Así que, a mí, claro. Y esto, bueno, esto me da risa porque en definitiva esto se contrapone un poco con lo que todo el mundo, los grandes ex dignatarios, ¿no es cierto?, como la ex presidenta Bachelet, están mandando estos mensajes que son más que evidentes, pero que en esta época, que nos acercamos a la conmemoración de los 50 años del golpe, cuidemos, ¿no es cierto?, lo que decimos, a los políticos, obviamente, cuidemos el diálogo, cuidemos lo que decimos. Esta señora Pierre Gentile no se refirió precisamente al tema de la conmemoración del golpe de Estado, pero ahí un ejemplo de cómo no hay que cuidar, o cómo hay que cuidar, mejor dicho, o lo que no hay que hacer, o que no hay que decir. ¿Te fijas? O sea, tú puedes ser muy destemplado, pero ese tipo de cosas precisamente no ayudan en este periodo, ¿no es cierto?, a este momento crispado, y vinculado con eso, el momento crispado, yo creo, saltándome a otro encabezado, ¿no es cierto?, a otra noticia, el tema de las manifestaciones, que ya comenzaron, no sé si ustedes han visto la noticia, para este 11 se ve la cosa muy violenta. Ya comenzaron las primeras manifestaciones en Santiago, en La Pintana, con grupos de más de 50 gallos haciendo barricadas. Esto se vincula además con otro grupo de 50 tipos que se tomaron ayer la sede de la UDI. O sea, no se la tomaron, pero en definitiva rayaron, pintaron, garabatearon, sellaron detenidos a 12 tipos. Entonces, esto ya da cuenta de que esta conmemoración número 50 va a ser compleja. Va a ser compleja y los grupos ya están organizados, se nota, y la cosa va a estar radicalizada. Oye, yo encuentro tremendo que mantengamos las heridas abiertas por tanto tiempo. O sea, la pregunta que me gustaría hacer es, ¿hay alguna intención de que cicatricen estas heridas? Yo realmente
Realmente Buena encuentro pregunta. que es tremendo que una sociedad esté aún dividida, dolida, esté aún, digamos, tan fraccionada y polarizada por hechos que ocurrieron hace 50 años, que evidentemente nos separaron dolorosamente, Hoy día, pero hoy día sí, escuchaba en la radio una experta, que está hace muchos años en Chile, no me acuerdo el nombre, pero que es extranjera, parece que es norteamericana, eh, respecto a lo mismo. Decía que en Chile hay un fenómeno que es el sociológico y el político. Ella dice que sociológicamente o socialmente este tema de la polarización ya está pasando o casi por terminar de pasar. Te fijas, ya no es esta dualidad espantosa que había antes entre los fachos y, y y los los rojos, comunachos. No, los claro. fachos y los comunachos. Eso sí, hay la dupla facho-comunacho, eso ya pasó, o, sea, o queda muy poco. En definitiva, ahora se tolera mucho más que un facho vaya a comer a la casa un comunacho o viceversa. Te fijas, ahí los grupos socialmente hablando se juntan, comparten en distintos ámbitos. Pero políticamente hablando, el tema ya dice que no ha pasado y que nota de que no hay tampoco mucho ánimo de los intervinientes políticos o de los actores políticos en que esta cosa realmente pase, supere. ¿Ah? Nadie quiere guardarse la última palabra, porque siempre todos tienen que decir la última palabra y nadie se la quiere guardar. ¿Ah? Lo mismo, y esto se refleja en lo que Boric trató a la fuerza de sacar, ¿no es cierto?, un comunicado público respecto de lo que era la verdad, entre comillas, oficial de lo que pasó hace 50 años atrás. Y obviamente los partidos de oposición dijeron, no, nica, o sea, no, yo no tengo por qué cuadrarme con una verdad oficial y menos que la que va a plantear o en esta declaración pública que va a sacar el gobierno. ¿Te fijas? Entonces eso deja de manifiesto que políticamente hablando no hay mucho ánimo de dar vuelta a la página. Tristemente, pero tristemente es cierto lo que tú dices. ¿Ah? ¿Qué más quisiera uno que su hija, sus nietos pudieran ya estar libres de ataduras que nos vivían y que no hace bien a la sociedad chilena, no hace bien. Fíjate que, y aquí termino con esto, tampoco creo yo que, a propósito del gesto del general Martínez, Ricardo Martínez Menentó, ex comandante en jefe del ejército, que sale a hacer unas declaraciones ya, digamos, desde la tranquilidad del retiro, habiendo conquistado el cargo número 1, comandante en jefe, con una pensión extraordinaria, ¿no es cierto? Y ahora, digamos, está rasgando vestiduras, haciendo declaraciones que tampoco contribuyen en unir los ánimos en torno a lo que son el mismo ejército que él comandó, porque él sabe que ahí muchas sensibilidades eh, fueron vulneradas. Y digo yo que es muy fácil hablar desde la comodidad del retiro, porque ese general Martínez, cuando era un capitán, cuando era sobre todo de mayor en adelante, porque de oficiales jefes en adelante, el contrato se les renueva todos los años, es decir, tienen que ir a la junta de oficiales jefes y superiores, que es un contrato que se renueva todos los años, y para que se renueve todos los años, se practica mucho el arte, y a decirlo en términos, no va a ser así tan templado como, pero el arte de, ¿cómo lo El podríamos decir? chupeteo, ya dilo, el arte del Ya, chupeteo. de la felacio, Ya. algo va, ¿eh? El que no practica ese arte difícilmente va a llegar a general. Y Y ahí viene el seguramente el dicho, general, y de ahí viene el dicho, milico chupetero. bueno, no sé, yo no fui nunca chupetero y fui milico, y nunca fui chupetero. Bueno, tampoco llegué a general, desde luego. Pero aquí el que llega a general claramente es un artista, es un artista. Y no me queda la menor duda que Martínez Menentó hizo muchas felacios para llegar a general, y esos felacios dicen relación también con generales que eran de la línea que ahora él critica. Bueno, por eso digo, muy fácil, ya con el bolsillo contento por la jubilación y estando fuera, hacer declaraciones que a él lo dejaron en muy mal pie también al interior. Bueno, ya, oye, tú me has hecho salirme de mi protocolo, diciendo palabras Y horribles. yo, Tú, pues, tú eres el satán del grupo aquí. No, ¿no? yo quiero poner sobre la mesa la cara de asombro de Rodrigo mientras José Manuel se mandaba sus declaraciones ¿Tú, sin Rodrigo, filtro. estás en contra de mis declaraciones? En contra del... No, no tengo una visión crítica. Obviamente toda esta gente estuvo ahí haciendo carrera 30, 40 años, no sé.
Y ahora que con el gentil auspicio de Dipreca o de Capredena se votan a choro. Algunos en Twitter, otros rasgan vestidura, hablan de los derechos humanos, pero hay gente que hizo carrera, por algo llegó donde llegó, po, ¿no? Eso es así de simple. El general Martínez Valle que hizo carrera. Bueno, los Martínez son todos malos, fíjate, porque había un chico Martínez, ahora que me acordaste, ¿eh? Waldo Martínez, que también era un chico perverso, pero vamos a hablar de él en otra oportunidad. Estamos Ya a la hora. despedimos del programa. Un cariño a todos nuestros auditores y auditoras que nos hacen posible estar todos los miércoles junto a ustedes. Y bueno, ya estaremos deseando las fiestas patrias. Ojalá que cuando estemos el miércoles, ya evidentemente el próximo miércoles habrá pasado el 11 de septiembre, por lo que podremos hacer algunos comentarios de análisis. Y ojalá que sean análisis tranquilos y pacíficos. Con ese sentimiento de fraternidad me despido de ustedes y de mis queridos colegas. Que estén bien. Nos Nos vemos. Nos Hasta la vemos. próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Buenas tardes. Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Hablemos Legalmente, disponible en todas nuestras plataformas. Somos campesinos de la raza del troque, jamás un